La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana. El título del mensaje es: no temas, cree solamente. Señor, aquí estamos y queremos ver tu bendición sobre nosotros. Hoy pueden suceder milagros entre nosotros, pueden suceder maravillas, grandes cosas del Señor pueden suceder. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Señor Jesús. Y pido que la presencia, la gracia, la bendición de Dios venga sobre nosotros. Y esta palabra que va a ser expuesta, que es tu palabra, Señor, hoy brille en los corazones de tus hijos, como ha brillado en los corazones de todos los cristianos en todos los tiempos. Que al recordar estos dos testimonios de milagros gloriosos del Señor, también sucedan milagros en este lugar por el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra cobre vida en el corazón, atraiga la gloria hacia Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Y al conocerlo, al amarlo, al creer en Él, puedan ver que Él hace obras milagrosas, maravillosas en nosotros. Señor Jesús, muévete entre nosotros en esta mañana. Espíritu de Dios, muévete entre nosotros. Y permite que tu gloria en nosotros sea cada vez mayor, para gloria de tu nombre. Amén. ¿Por qué no cantamos la última parte de la canción? Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Milagros una vez más. Milagros pueden suceder. ¿Por qué? Tu espíritu está aquí. Una vez más, milagros. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. ¿Qué decía la canción? Bueno, puedo preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen en milagros? Levanten la mano los que creen en milagros así. ¿Por qué no le dice el Señor: Señor, haz un milagro hoy en mí? Haz un milagro hoy en mí. Yo sé que en esta mañana hay personas aquí que nunca han experimentado un milagro. Lo van a ver. Hay quienes están aquí necesitando un milagro poderoso del Señor. Bata su mano ante el Señor y dígale: milagros pueden suceder. Y suceder en este lugar, en este tiempo. Aún hay milagros. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy vamos a estudiar Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Mejor, vamos a recordar Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Y vamos a leerlo en porciones. Y vamos a reflexionar sobre lo que pasaba en ese pasaje, lo que Jesús hizo. Si su fe está en Jesús, Él puede hacer cosas que lo van a sorprender. Quiero que empecemos pensando en el versículo 36. Miren en sus Biblias. Recuerde que vamos a estudiar del 21 al 43, pero vamos a pensar primero en este versículo 36. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Y vamos a empezar pensando en el versículo 36. Habían venido a decirle a Jairo que su hija ya había muerto, que no molestara más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Quieren leer todos conmigo lo que le dijo? No temas, cree solamente. Ahora mire el que está cerca de usted, al más cercano, y dígale: no temas,
cree solamente. No temas, cree solamente. Ahora, si pueden mirar hacia atrás, los que estamos aquí adelante, miren un poquito hacia atrás y dígale a alguien, no temas, cree solamente. Dios te pide que creas, que creas. Este pasaje que hoy vamos a estudiar presenta dos casos imposibles de resolver. Dos milagros estupendos. Uno, una hija de 12 años a punto de morir. Y dos, una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Uno interrumpe el progreso del otro sin frustrarlo. El primero nos representa a todos nosotros, los que buscamos a Dios, oramos, invitamos a Cristo a nuestras casas, sabiendo que si Él entra y toca, hará grandes milagros. Pero el otro, lo que busca otros caminos para conseguirlo. Uno nos muestra el poder de Dios sobre las enfermedades incurables y el otro el poder sobre la muerte. Leamos entonces en Marcos capítulo 5 y miremos los versículos 21 hasta el versículo 24. Miren lo que dice la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Imagínense la multitud. Y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que Jesús pasa al otro lado y cuando llega encuentra una gran multitud de gente que lo espera. Pero hay una persona ahí en especial. No es cualquier persona. No es uno más del pueblo, es un principal de la sinagoga. ¿Cómo se llamaba? Jairo. Un principal de la sinagoga. Y este hombre viene y se postra a los pies de Jesús. No sé si usted ha calculado lo que eso significa, pero se postra a los pies de Jesús y le ruega, ven a mi casa. Mi hija está agonizando. Pero ven y pon tu mano sobre ella y ella será salva y vivirá. Esa es la primera parte de lo que vemos. Yo veo en todo el pasaje que vamos a estudiar que Dios hace milagros. Que Cristo hace milagros. Y hace milagros extraordinarios. Y veremos algunas cosas en este pasaje que nos van a sorprender. Pero déjenme preguntarles primero, para entrar en materia, ¿qué es un milagro? Levante la mano y me da su respuesta. Un acto sobrenatural. ¿De quién? De Dios. Siga, hermano Julito. Un acto sobrenatural del poder de Dios, como lo hizo en mí. Eso. Un acto sobrenatural de Dios como lo hizo en mí. ¿En cuántos Dios ha hecho milagros? Sí, muy bien. No son muchos, pero hay algunas manos. Hay otras manos que se levantan. Yo creo que hay milagros en nuestros días. He consultado el diccionario que son milagros. El diccionario bíblico dice que son las obras sobrenaturales de Dios que vive y nos trata personalmente, mostrándonos su amor, poder, presencia a nuestro favor. Insistiendo el diccionario en que los milagros los hace Dios. Y lo hace sobre los que le creen. Bueno, el diccionario de lengua española dice, son sus obras, hablando de las obras de Dios, sus obras maravillosas, son las señales poderosas que solo Dios puede hacer. Esos son milagros. Bueno,
¿Qué pienso yo que son milagros? Es todo lo que Dios hace para resolver nuestros problemas y darnos soluciones. Son esos sucesos o cosas raras, extraordinarias, maravillosas que Dios hace a favor de los que le aman y le buscan. Tengo una palabra para usted. Hoy Dios puede hacer un milagro en su vida. Es diferente decir qué es un milagro a saber qué es un milagro porque uno lo ha vivido. Miren este pasaje. Miremos al versículo 22. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. El que viene a Jesús de entre la multitud no es un ayudante del templo. No. No era un hombre corriente del pueblo. No. Era un hombre prominente, muy importante en esa comunidad. Un principal de la sinagoga llamado Jairo. Era uno de sus líderes religiosos. Era un amigo de todos. Un hombre lleno de dignidad y con mucho conocimiento religioso, pero profundamente necesitado de un milagro. Bueno, ¿saben que he notado en personas dificultades para creer en milagros? Pero las dificultades no es por Dios, sino es por ellos. Porque su posición les impide creer que Dios puede hacer algo grande. Pero si ustedes miran, el otro milagro que vamos a leer va a ser el de una mujer enferma de flujo de 12 años. Anónima, desconocida, nadie sabe quién era. Había perdido todo lo que tenía, de eso hablaremos. Pero también tenía sus impedimentos. Esta mañana quiero preguntarle, ¿cuáles son sus impedimentos para recibir un milagro? No están en Dios, porque Dios todo lo puede. Necesariamente están en usted. Bueno, miren lo que hay que hacer con los impedimentos. Versículo 22, la segunda parte del versículo nos dice: y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies. Para Jairo no era fácil postrarse a los pies de Jesús. No era fácil. Miren esto. Primero, era un líder religioso, era un docto de la doctrina judía. Y que ese docto se arrodillara a Jesús, habían que romper muchas cosas internas. Segundo, ya los judíos habían emitido una orden que el que hablara bien de Jesús sería expulsado de la sinagoga. Él lo sabía. Postrarse a los pies de Jesús le significaba a Jairo perder su posición. En tercer lugar, ningún judío se postra ante ningún ser humano, ante ningún hombre. Eso es una cultura de la ley judía. Los judíos solo se postran ante Dios. Ustedes notarán que ellos se colocan aquí una kipá. ¿Sabe qué significa la kipá? Por encima de mí solamente Dios. Ellos no se arrodillan ante ningún hombre. Y ver a Jairo, eso era que estaba rompiendo cosas en su alma. Como usted tendrá que romper cosas en su alma si quiere que Dios haga un milagro. En cuarto lugar, ¿cómo les parece que Jairo tenía perjuicios religiosos? Tenía una dignidad que defender, un orgullo, su posición ante sus amigos. Y los miembros de la sinagoga muy seguramente estaban ahí entre esa multitud y lo estaban viendo. Hace años fui a predicar a una iglesia, a la iglesia de Soacha, y hice el llamado por quien quería recibir a Cristo. Había notado a un hombre muy inquieto mirándonos desde el principio del servicio, muy inquieto. Y cuando pasó adelante a recibir a Cristo, se le manifestó un demonio y lo sacaron hacia un lado. Luego, cuando vienen corriendo los mujeres de la iglesia, me dicen: pastor, si usted supiera quién era el que pasó y que se le manifestó un demonio. ¿A quién? Era el sacerdote de Soacha. Venía encubierto. Pero desde ese día él dijo: quiero seguir a Jesucristo. Bueno,
¿Qué hay en usted que le impida recibir un milagro? Para Jairo era todas estas cosas. Pero Jairo necesitaba un milagro. ¿Cuál era el milagro que necesitaba Jairo? Se los voy a recordar. Su hija estaba en casa agonizando. Su hija de 12 años estaba en casa agonizando. Pero necesitaba un milagro y tenía una hija de 12 años, estaba muriendo. Con toda seguridad, Jairo había usado todas sus influencias, todos sus recursos, había buscado de todas las maneras cómo sanar a su hija y no lo había logrado. Y cuando no había nada más que hacer, él fue a buscar al único que podía hacer algo. ¿Quién? Dígalo. Jesucristo. Jesucristo. He estado pensando, ¿qué postró a Jairo? Ese versículo cuando dice, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué lo postró? Yo creo que lo postró el peso del dolor de su corazón. Lo postró el ruego de misericordia. El Señor, levanta a mi hija. Ningún ser humano realmente ora hasta que no lo aplasta el peso del dolor. En el caso del peso de Jairo era el peso de su hija agonizante. Hermanos, tengo una cosa que decirles. El camino a los milagros es solamente la fe genuina en Jesucristo. Es el clamor del alma a nuestro Salvador por un milagro. Es humillarnos ante Dios implorando misericordia. Hay uno solo que hace milagros, prodigios, señales y maravillas. Se llama Jesucristo. Y ahí vemos a dos. En este caso a Jairo, que ha gastado, ha buscado, ha tocado puertas para encontrar la sanidad para su hija y no las halló. Hasta que alguien le habló y entendió que solamente Jesucristo podía hacer el milagro. Pero hay otro caso y está ahí mismo. ¿Quieren mirar conmigo los versículos 25 hasta el versículo 34? Versículo 25 hasta el 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es como si hubiera habido una interrupción en el milagro. Jairo está postrado de rodillas pidiendo un milagro, pidiendo un toque, pidiendo la sanidad y la vida para su hija. Y en el intermedio, Jesús acepta ir y en el intermedio hay una interrupción. Una mujer aparece con una terrible necesidad. La mujer enferma de flujo. Piensen por un momento en la mujer enferma de flujo. ¿Cuántos años llevaba enferma? 12 años. Pregunto, ¿cómo se siente una mujer con un flujo de una semana? ¿Y de un mes? ¿Y de un año? ¿Y de 12 años? Yo creo que esta mujer estaba debilitada, con una dificultad en la vida espantosa. Había empobrecido porque había gastado todo lo que tenía y no le había servido, antes le había ido peor. Y eso la mantenía ella desanimada.
Esta mujer llevaba 12 años. Qué casualidad. La misma cantidad de años que la niña que estaba agonizando en casa. Las dos necesitadas de un milagro. La niña en casa, la mujer enferma de flujo de 12 años. ¿Sabe que yo veo en este pasaje varias similitudes? La primera, tanto Jairo como la mujer oyeron hablar de Jesús y creyeron que Jesús podía hacer un milagro. Ustedes están en esta mañana, en este lugar, para oír hablar de Jesucristo, el que hace milagros, prodigios, señales y maravillas. Y si usted quiere, como Jairo o como la mujer enferma de flujo, recibir un milagro, tendrá que hacer lo que ellos hicieron. Creyeron que Jesús podía hacer un milagro en sus vidas. Le creyeron a Jesús. Le pregunto en esta mañana, ¿le cree usted a Jesucristo? Amén. ¿Ha suplicado su favor? ¿Por qué lo pregunto? Porque hablando con hermanos, hablando con hermanas, hablando con amigos, cuando están en los momentos críticos y en los problemas más soberbios de su vida, les he preguntado, ¿ha orado? ¿Cuál creen que es la respuesta? Ustedes la acaban de dar, perdón. No han orado. Imagínense que en estos días, con los problemas del COVID y demás, he hablado con varias personas y les he preguntado, ¿y oró durante el proceso del COVID? Ay, no, pastor. Yo no sé por qué, pero no tenía alientos. No, eso no es de aliento, les he contestado. Es de fe. Ahora en esta mañana quiero preguntarle, ¿cómo está su fe en Jesucristo? De eso depende que usted reciba un milagro. ¿Cree usted en Jesucristo? Le ha entregado su corazón como Jairo y como la mujer enferma de flujo. Ha creído que eres el que tiene la solución. Lo que llevó a Jairo de rodillas a Jesús era la convicción de que él era supremamente poderoso. A él, que él tenía todo poder, toda autoridad y podía levantar de la muerte a su hija. Lo que llevó a la mujer enferma de flujo a Jesús fue la fe. La primera coincidencia es que los dos oyeron hablar de Jesús y creyeron. La pregunta, ¿usted le cree a Jesús? Amén. La segunda similitud que veo en este pasaje. ¿Sabe que ellos cuando creyeron, en su corazón diseñaron una estrategia para conseguir su milagro? Imagínese a Jairo. Jairo tiene a su hija agonizando en casa. Ha llorado, ha buscado médicos, ha buscado soluciones, ha traído a los rabinos a orar por su niña y ninguno ha podido. Y de pronto alguien le dice, Jesús de Nazaret, sana, salva, transforma, bendice, libera y da vida. Algo así. Él oye los testimonios. Él oye a las personas hablar de Jesús y dice, Jesús puede hacer algo. Una luz se enciende en su corazón. Y él diseña algo y dice, voy a traer a Jesús a mi casa. Oye que Jesús va a venir a su tierra, al lugar donde él está. Sale al lugar, a la playa, y ve una multitud de gente. Pide a los amigos que le ayuden. Ayúdenme, mi hija se está muriendo. Y baja Jesús de la barca. Y tan pronto Jairo ve a Jesús, empieza a poner en práctica lo que le vino a su corazón. Él se postra, él le dice a Jesús, ven a mi casa, mi hija está agonizando, pero pon tu mano y mi hija será salva y vivirá. Mire que hay un diseño, en él hubo un diseño, un plan, como una luz que se encendiera y le dijera qué tenía que hacer. Y en la mujer enferma de flujo pasó exactamente lo mismo. Ella está creyendo, ella está enferma, ella está yendo a los médicos, ella está gastando todo lo que tiene. Pasan 12 años, por favor, 12 años. Y de pronto oye que Jesús sana, salva, transforma. Díganlo conmigo, hace milagros. Y lo cree. Y cuando ella lo cree, ella dice, Jesús va a venir. Y como si una luz se encendiera en su corazón, ella dice, voy a buscarlo. Voy a meterme entre la multitud. Si tan solo tocar el manto de Cristo, yo seré sana de mi azote. Iglesia, escúcheme. Cuando Dios pone fe en el corazón, cuando alguien le cree a Jesús, es como si el Espíritu Santo
prendiera de repente una luz interna y le dice, haga esto, llame a tal, vaya a tal lugar, golpee esta puerta, haga esta otra cosa. Los milagros sí pueden suceder. Y el Espíritu Santo nos dice cómo lo va a hacer. El Espíritu Santo viene y ilumina el corazón. Y a estos dos les dio caminos. A uno, invitarlo a la casa, que tocara a la niña. Pero a la otra, a meterse entre la multitud. Como quien roba un milagro. Metida entre todos, estiró su mano y tocó el manto del Señor. Los dos tuvieron un plan. ¿Sabe que otra similitud que yo encuentro en este pasaje es que los dos recibieron un mensaje aplastante? Los dos. Pensemos primero en la mujer enferma de flujo. Ella toca al Señor, virtud sale del Señor, es sana. Ella siente en su cuerpo, uy, estoy sana. Seguramente la gente siguió pasando y ella se quedó, ay, estoy sana. Pero en ese instante oye una pregunta que la atemorizó. Ella oye la pregunta de Jesús, ¿quién me tocó? ¿Qué sintió en ese momento? La Biblia dice que tuvo temor y estaba temblando. Y le contó al Señor toda la verdad de lo que había sucedido. Noten que Dios no deja pasar los milagros. Paro para decirles algo. No esconda los milagros. Dios va a hacer milagros en ustedes. Testifíquenlos. Por eso Jesús paró a la mujer y le dijo, ¿quién me tocó? Y ella dijo, es que yo me dije dentro de mi corazón, si tan solo tocar el manto del Señor seré sana. Iglesia del Señor, una de las cosas que ha detenido el mover de milagros en su vida es que Dios ha hecho muchas cosas en usted y usted se ha quedado callado y no las ha compartido. Tan fácil que es contarle el testimonio a otra persona. Un día llegó mi hermano Eduardo a una iglesia muy pequeña en un pueblo. Y dice mi hermano que pasó una hermana y dijo, ay, yo estaba lavando la ropa y vi pasar un avión y dije, ay, Señor, yo quiero viajar en avión. Yo nunca he viajado en avión. Y mi hermano estaba ahí sentado. Y ella testificó y me llamó un familiar y me pagó el pasaje y me hizo ir hasta donde él estaba y me devolvió en avión. Y ella feliz, contenta del milagro, ¿no? Recuerden que los milagros son las obras poderosas que Dios hace en nuestro favor. Amén. Y Eduardo está oyendo ahí el testimonio y dijo, yo también quiero viajar en avión. Ahí en la iglesia. Y a los 2 días fue, lo llaman en donde estaba trabajando y le dijeron, ¿tiene disponibilidad de tiempo? Necesitamos que se vaya ya para Medellín. Sí, listo, vaya, recoja lo que necesita y esté en tanto tiempo en el aeropuerto porque se va para Medellín. Y él salió y miró para el cielo y dijo, ¿funcionó? Le va a funcionar a usted también. Pero aprenda de la mujer sirofenicia, los milagros no se callan, ni se esconden. No, cuéntelos. Dígale al que está a su lado, cuéntelo. Espero que pronto ustedes empiecen a contarnos las cosas grandes que Dios va a hacer, porque las va a hacer. Que empiecen a contar los milagros, porque Dios los va a hacer, van a suceder entre nosotros. Mire, ¿saben qué pasó con el principal de la sinagoga llamado Jairo? Primero, va feliz porque Jesús le dijo, vamos para la casa, y se va feliz con Jesús, pero la mujer enferma de flujo interrumpió y se quedaron hablando. Y están hablando ellos cuando de repente aparece uno de los amigos del principal de la sinagoga llamado Jairo. ¿Sabe qué significa Jairo? Portador de luz. Bueno, ¿y cómo le parece que llega esa otra persona corriendo y le dice a Jairo, no molestes más al maestro? La niña murió. ¿Usted cómo se sentiría? Los dos recibieron noticias, tuvieron experiencias. Usted que ha deseado un milagro y no lo ha recibido, quiero decirle que siempre en el camino de los milagros, después de que usted ha creído en Dios, se presentan dificultades.
Y a Jairo se le presentaron, y bien graves. Si usted hubiera sido Jairo, muy seguramente usted le dice al Señor, ya murió. Deje así. Quédese aquí, siga con la enferma de flujo. Pero Jesús, sabiendo lo que le habían dicho a Jairo, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Mira al que está a su lado, dígale, no tema, crea solamente. No tema, crea solamente. Pero ¿qué le estaba diciendo el Señor con no tema? Que creyera que Él estaba ahí. Cuando usted tiene una ansiedad, cuando usted tiene un deseo de un milagro, cuando usted ruega por un milagro, va a recibir noticias que le apaguen en la fe. Pero usted debe mantenerse en la fe, debe continuar creyendo. Jairo es un ejemplo de eso. Piense en esto, siguió caminando con Jesús. Se fue con Él a su casa. Y aunque todos le decían, y seguramente saldrían otros y le dirían, ya murió. Ya murió. Y cuando llegó a la casa nos dice el texto que la gente estaba llorando. Los amigos y familiares estaban en la casa llorando. ¿Cómo sentiría usted su fe? ¿Ya para qué? Pero la palabra del Señor era muy clara. No temas, cree solamente. Repítanlo todos conmigo. No temas, cree solamente. Una vez más. ¿Se imaginan cuando fue a entrar a la casa? Alguien seguramente le dijo, no debiste haberlo traído. Ya murió. Imagínense en el cuerpo, sobre la cama o sobre una mesa, frío. Seguramente ya habían empezado a envolverlo. Pero Jairo tenía una palabra. No temas, cree solamente. Y la Biblia dice que Jesús se acercó. Lo primero que hizo fue que echó a todos los llorones. Los sacó a todos, solamente se quedó con Pedro, con Juan y con otros. Y Jacobo. Se quedó con ellos. Y entró. Y mirando a la niña le dijo, Talita Kumi, que significa niña, ¿a ti te digo? Imagínense. Cuando Jesús le dice a un muerto, bueno, levántese hermano. El muerto se tiene que levantar porque es el unigénito Hijo de Dios el que está diciendo eso. ¿Saben que para Dios no hay nada imposible? ¿Hay alguno en esta mañana que tal vez necesite oír las palabras de Jesús? No temas, cree solamente. Pero habrá otro que ha llegado a su corazón de tanta incredulidad que tendrá que oír una palabra. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, y espero que sea niña. Porque si no es una niña... Gracias, Guillermina. Guillermina dice, no se levanta. No, si usted está en una situación de incredulidad tan fuerte, hoy te digo, levántate. Ganas más creyendo que siendo incrédulo. Los que creen ven la gloria de Dios. Los incrédulos solo ven eso, pérdidas. Ven lo que pueden creer. Reciben lo que creen que pueden recibir. Cambie, dé el paso para creer. Es una sola decisión. Yo le creeré. Pueden imaginarse a Jairo caminando hacia su casa, yendo con la multitud, yendo con Jesús, con la mente diciéndole, murió, 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 murió. Tal vez gritando, no quiero que muera. No quiero que muera, es mi niña de 12 años. Y de pronto en ese grito, no quiero que muera, mira a Jesús y recuerda las palabras, no temas, cree solamente. Y él diciendo, no tengo temor. No, yo tengo que creer. Jesús lo hizo con otros, lo hará. Pero oye, murió. Bueno, ya no puede hacer nada, ya se murió. ¿Y qué podrá hacer? Pero de pronto ve a Jesús diciéndole a la niña, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Y tomándola por la mano, la niña se levantó. Se la entregó a su padre y dijo, por favor, denle de comer. Porque la niña tenía 12 años. Eso lo dice la siguiente parte del pasaje. Yo he visto en mi vida cristiana tantos milagros, hermanos. Tantas cosas sobrenaturales. Ahora le toca a usted verlas. ¿Para qué? Para que usted cuente a otros lo que Jesús hizo. Pregunto, ¿recuerdan lo que les dije al principio de quién era Jairo?
y lo que debería derrotar para poder postrarse a Jesús. Ahora les pregunto, ¿cómo quedó Jairo después de la resurrección de su hija? ¿Cómo sería Jairo después de la resurrección de su hija? ¿Qué diría Jairo después de la resurrección de su hija? La vida de una persona cambia cuando ve un milagro en su vida. Una cosa es que a usted le digan, Dios hace milagros. Una cosa es que usted crea y lea en la Biblia que Dios hace milagros. Pero lo que realmente lo cambia a usted es ver milagros en su vida. Ver cosas que usted consideraba imposibles, increíbles, inalcanzables, cosas inimaginables, hechas realidad. Su vida cambia, su vida cambia. ¿Cómo me gustaría que en esta mañana usted dijera, aún hay milagros, y que creyera en Cristo Jesús, que es el autor de los milagros, el hacedor de los milagros? Dios antes había hablado de muchas maneras y hecho muchas cosas a los hombres, pero en este posterior tiempo, en este tiempo que vivimos, dice el libro de Hebreos, lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Es en Él en que debemos creer, es a Él al que debemos atender, es a Él a quien debemos buscar, y Él hará un milagro en nuestras vidas que cambiarán todo nuestro existir. A alguien que ha recibido milagros no le pueden decir, Dios no hace milagros. ¿Cuántos de los que están aquí han sido diagnosticados con enfermedades terminales? Y en un momento Dios ha puesto su mano y los ha sanado. ¿A cuántos han visto el arco iris de las promesas del Señor hechas realidad en sus vidas? No les pueden después decir, no hay milagros. ¿Cómo me va a decir usted a mí eso? Si yo soy un milagro andante. Quiero que usted cierre sus ojos y piense, ¿ha creído usted en Cristo Jesús? ¿Ha tenido dificultades para creer en Él? En esta mañana quiero hacerle un reto. Confíele al Señor Jesucristo esos anhelos, esos deseos de ese milagro que usted desea. Él los tomará y se encargará de ellos. Cuando Jesús le dice, no temas, cree solamente, le estaba diciendo, tranquilo, yo me encargo. Y cuando tú llegas a Jesús y le entregas la petición, el ruego, Jesús te dice, no se preocupe, yo me encargo. Yo me encargo. Todos con sus ojos cerrados. ¿Necesitas un milagro? Quiero que ahí donde está, imite a Jairo, imite a la mujer enferma de flujo. Acuda a Jesús. Acuda a Jesús. Diga, Señor Jesús, yo necesito un milagro. Y cuéntele cuál es el milagro que usted necesita. Pero confiese con su boca que cree en Jesucristo. Que Jesucristo es el Señor de su vida. Haga a Jesucristo el Señor de su vida. Si usted no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, le voy a decir cómo se hace, con una sencilla oración. Ahí donde está, con sus ojos cerrados, por favor, diga, Señor Jesús, tú lo hiciste con Jairo, lo hiciste con la mujer enferma de flujo. Hazlo conmigo hoy. Ven a mi corazón. Yo creo en ti. Creo que eres el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que haces milagros, prodigios, señales y maravillas. Y yo te quiero conocer cada vez más. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida. Te necesito. Ven, Señor Jesús. Cámbiame. Ordéname. Transfórmame. Haz milagros en lo que soy como persona.
pero haz también milagros en mi manera de vivir. Haz milagros en mi familia. Y ahora pida que haga el milagro en lo que usted tiene en su corazón. Haz un milagro. Haz un milagro hoy. Yo soy quien te necesita. Por eso acudo a ti, Señor Jesús. Ponga su mano en el pecho el que necesita un milagro. Señor Jesús, estoy aquí como pastor y ministro del Evangelio, proclamando tus palabras, confesando que lo que dice Marcos 5:21 en adelante es verdad, es la palabra de Dios y obra hoy y obra en nosotros. Señor Jesús, he proclamado tu palabra y les he dicho a ellos que aún hay milagros. Les he dicho que tú, Señor Jesús, haces los milagros, que tienen que acudir a ti, que tienen que humillarse como se humilló Jairo, como se humilló esta mujer enferma de flujo, esta mujer anónima. Y tú obraste en sus vidas, tú te encargaste, tú sanaste a la mujer enferma de flujo, tú sanaste, levantaste, diste vida a la hija de Jairo. Hoy en el nombre de Jesús te pido que hagas milagros en estos hermanos que han creído y tienen sus manos puestas sobre sus pechos. Aún hay milagros, aún Jesús está obrando, aún Jesús está moviéndose en las vidas, en las mentes, en los corazones de las personas. Aún hay milagros, aún hay milagros. Pero la orden es: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Sana ese cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús te pido que restaures ese hogar destruido. En el nombre de Jesús te pido que quites esa adicción, ese vicio, esa maldad metida en el corazón. En el nombre de Jesús te pido que sanes esos huesos. En el nombre de Jesús te pido que sanes esa mente, ese corazón herido, lastimado. Sánalo, Señor, porque aún hay milagros. Y Señor Jesús, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo en el que tú manifiestas tu gracia sobre todos los seres humanos. Y lo hiciste con Jairo y lo hiciste con esta mujer. Hoy nosotros estamos necesitando una visitación nueva tuya. Hazla aquí, Señor. Y en todo tú llevarás la honra, la gloria y la alabanza. Y aplaudiremos a tu nombre y bendeciremos tu nombre. Porque una vez más has mostrado a tu pueblo que estás entre nosotros. Que tu nombre es Jesús. Y que tus señales y maravillas y prodigios continúan con nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana.